De los textos que leímos de Hechos, hermanos, que habla de la iglesia primitiva, si hay algo que nos señala claramente el Espíritu Santo de Lucas a través de este texto, es que nuestra relación individual con Dios no puede desarrollarse a plenitud si estamos descuidando nuestra relación con el pueblo de Dios en su presencia especial. Por algo el salmista en el Salmo 133, en el versículo 1 al 3, decía algo que nosotros deberíamos decir también si realmente nos estamos gozando con el pueblo de Dios. Dice: mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos y en armonía. Pero no solamente juntos, sino en una consonancia y en una armonía en que estemos viviendo gozosos de las bendiciones que hemos alcanzado y disfrutando y compartiendo con los hermanos lo que Él nos ha dado. Dice aquí, sigue diciendo el salmista, y noten que él hace la figura de un cuerpo en el cual el buen óleo, el bálsamo, el ungüento que sana las heridas es derramado desde la cabeza, la barba y descendiendo hacia todas las vestiduras de un sacerdote. Dice, es como el buen óleo sobre la cabeza, el cual desciende sobre la barba de Aarón, y baja hasta el borde de sus vestiduras, como el rocío de Hermón, que desciende sobre los montes de Sión. Y note que en este lugar dice que Dios envía Jehová bendición y vida eterna. Es allí, es en la casa de Dios, en el pueblo reunido, donde Dios ha decidido enviar bendición y vida eterna. No hay otro lugar, hermanos, donde podamos hallar esto. Por eso es tan importante que nuestra relación con Dios va a crecer en el contexto de una armonía, de congregarnos, de estar juntos como hermanos, conociéndonos. Y cuando el pueblo de Dios se reúne en armonía, no hay ningún impedimento para que Dios derrame su bendición en abundancia. Y la mayor bendición, hermanos, que Dios derrama sobre su pueblo cuando se reúne para adorarle, dice el salmista que es bendición y vida eterna. De hecho, es darnos a Él mismo, es la porción que nosotros deseamos, lo que nosotros anhelamos es al mismo Señor. Y aquí vida eterna se refiere a una vida caracterizada por una vida íntima con Dios y también por una vida llena de gozo y fruto. Deseamos intimar más con Dios y estrechar nuestros lazos en nuestra comunión íntima con Él. O sea, ahora cuando los santos se reúnen en armonía con el pueblo de Dios, son nutridos con vida eterna. Hermanos, es en ese contexto en que nosotros somos nutridos en una vida íntima con Dios, en una vida llena de gozo y en una vida llena de fruto. Es ahí donde podemos crecer y fructificar buenos frutos que hablan de nuestra cristiandad. Así que nuestra relación individual con Dios no puede desarrollarse a plenitud si estamos descuidando esa relación vital con el pueblo de Dios. ¿Por qué? Porque allí, como dice el salmista, Dios envía bendición y vida eterna. Ahora, la vida eterna, hermanos, obviamente entendemos que es disfrutar de las bendiciones de Dios. Si usted se está dando cuenta que sus devocionales personales están decayendo, si usted debe examinar, porque puede ser que usted los haga, sus devocionales personales, pero quizá usted no esté disfrutando de ellos de manera personal y familiar. Quizá los devocionales en su casa personales se han vuelto solamente un programa dentro de sus actividades diarias, pero no disfruta de esto. Y usted es necesario que usted examine en esta mañana que ese problema no sea por falta de hacer un uso responsable y apropiado de los medios de gracia públicos que nuestro Dios ha establecido. Y eso es porque la palabra de Dios conecta el pecado de la apostasía con el pecado de faltar a la iglesia. Es decir, hermanos, la Biblia señala un pecado gravísimo, el no congregarnos fielmente, como un pecado el cual nos lleva a enfriarnos, a volvernos tibios y a apartarnos hacia la mentira. Hebreos 10, 24, 27, habíamos leído esto y nos señala la siguiente advertencia. Recuerden, hermanos, que es una advertencia contra la apostasía, de apartarnos de la fe, apartarnos de la senda de justicia. Y él dice, y considerémonos unos a otros para estimularnos en amor y en las buenas obras. Y la pregunta es, ¿dónde nos estimulamos en las buenas obras y en amor? Pues nos estimulamos dentro de un contexto eclesiástico. Por eso dice
Y para que eso ocurra, no se dejen de congregar, como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuando veis que aquel día se acerca, porque si pecaremos voluntariamente en esto, y después de haber recibido el conocimiento de la verdad, si usted sabe esto, y aún así sigue persistiendo en hacer su voluntad, dice, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. Es decir, que cualquiera, hermanos, que sea parte del camino de Dios, está manifestando un deseo, más bien una disposición o indisposición a la verdad de Dios y hacia los mandamientos, y a lo que es correcto, y al amor hacia los hermanos y hacia Dios. La advertencia aquí a no dejarnos de congregar es por el pecado de esa apostasía, donde los santos de Dios se reúnen. Dice que Dios envía allí bendición y vida eterna. La única manera, hermanos, de poder hacer frente a los problemas cotidianos de la vida es cuando nos fortalecemos, nos llenamos de vigor en el contexto de una iglesia, donde la rica savia que Dios derrama sobre los miembros nos fortalece y nos ayuda a pelear con de nuevo la batalla de la fe. Pero cuando los santos se apartan de ese lugar, dice el libro de Hebreos, que es porque están empezando a caminar por la senda de un apartamiento final y total de Dios. Cuando se descuida esa comunión esencial con el pueblo de Dios, inmediatamente nuestra vida espiritual empieza a decaer y a debilitarse tremendamente, y puede ser que llegue a desaparecer de tal forma que manifieste que allí nunca hubo vida espiritual. Porque, hermanos, si hay algo que el Señor habla en estos textos de Hebreos, es que todos el que es salvo va a perseverar en estas cosas, en congregarse hasta el fin del mundo. Dice que el que persevere en estas cosas hasta el fin, este será salvo. Pero no estamos hablando de que usted es salvo por perseverar, sino que la perseverancia en estas cosas está manifestando, está evidenciando de que la obra de gracia ha sido operada en su corazón, por lo tanto usted es salvo. Ahora bien, con la condición y la actitud apropiada. Es decir, hermanos, pero una persona que un día llegó a nosotros y se apartó de los caminos de Dios, empezó a venir a los cultos muy juiciosamente, muy fielmente, pero poco a poco se fue distanciando, poco a poco, de la congregación, de la reunión de los santos, hasta que esa persona terminó en el mundo y en circunstancias lejos de la palabra de Dios. Lo más seguro es que esa persona nunca se operó esa obra de salvación, y por eso terminaron. Porque si hubieran sido de Dios, hubieran permanecido con Dios, hubieran perseverado en la gracia, porque la perseverancia es evidencia de nuestra salvación, y la perseverancia en estar creciendo en la gracia unos con otros en la congregación. Entonces, como ya hemos visto, faltar a los cultos es una de las primeras señales de apostasía. Un apóstata, lo primero, ¿cómo se va a manifestar en la apostasía? Es una infidelidad a los cultos. Una persona empieza apostatando en el corazón donde nadie lo ve. Quizá él está pensando, yo no quisiera estar aquí, quisiera estar lejos de este lugar, no me gustan las cosas del Señor. Y muchos pueden continuar la forma de la religión cristiana, es decir, viniendo fielmente a los cultos, pero con un corazón que no está deseoso de estar aquí. Cuando el corazón se está pudriendo por dentro. Pero tarde o temprano, ¿sabe qué pasa? Que la putrefacción de ese corazón se mostrará externamente. ¿Se han visto que algunas frutas comienzan a podrir? Bueno, no vemos que se comienza a podrir por dentro, pero tarde o temprano esa putrefacción interna comenzará a manifestarse externamente. Eso es lo que pasa. En el corazón hay una amargura que nosotros no la vemos. Y decimos, pero ¿cómo es que esta persona estaba con nosotros y caminaba con nosotros y se congregaba con nosotros y terminó lejos de nosotros? Porque comenzó a apostatar dentro del corazón, y aunque ella estuviera aquí en cuerpo, su corazón estaba lejos de este lugar. No estaba con el amor con los hermanos. Por eso, hermanos, tarde o temprano eso se manifestará, y el primer paso es comenzar a alejarse del pueblo de Dios. Es uno de los síntomas de eso. Esa putrefacción de la que hablamos es uno de los primeros síntomas, es comenzar a alejarse del pueblo de Dios. Y hermanos, la única manera de blindarnos de la apostasía es congregándonos con una actitud correcta. No solamente congregarnos fielmente, sino hacerlo con una actitud apropiada. Es verdad que Dios preserva a los suyos, hermanos, hasta el fin del mundo,
Pero eso no anula, hermanos, nuestra responsabilidad que tenemos de hacer uso de los medios de gracia que Dios nos ha provisto para perseverar hasta el fin. Si usted va a perseverar hasta el fin, usted va a perseverar en los medios que Él ha dejado para que usted se fortalezca. Todo aquel que persevera en los medios de gracia es evidencia que Dios lo está preservando. Y uno de esos medios es nuestra comunión con el pueblo de Dios. ¿Usted está perseverando en ello? En la comunión con el pueblo, no solamente de presencia física, sino de corazón, de corazón. Su corazón está con nosotros, su corazón está con el pueblo de Dios, porque ninguno de los que Dios ha salvado puede caer en ese estado de gracia. Ahora entendemos, hermanos, que ninguno de los que Dios ha salvado puede caer en ese estado de gracia, pero Dios ha colocado en todo verdadero creyente un principio, y note esto, un principio de santidad que lo mueve al cumplimiento de sus deberes para preservar o perseverar hasta el fin. Hay un principio de santidad que lo mueve a hacer lo que él debe hacer como cristiano que es. Pero no lo hace como una carga, lo hace como un privilegio, como un gozo saber que le está agradando a Dios y que realmente lo que lo mueve a hacer lo que hace es que él ama a Dios primariamente, pero también ama al prójimo. Porque el combustible de nuestra obediencia es el amor. Y ese amor crece y crece a medida que nosotros nos reunimos. Es como un círculo virtuoso, ¿no? Cada vez que nosotros, el amor nos mueve a reunirnos, pero esa reunión con los hermanos de una manera correcta hace que el amor de nosotros crezca más y más. Y crezcamos en ese amor por ellos y por Dios. Por eso dice el apóstol Juan, claramente dijo esto en 1 de Juan 2:19. Está hablando otra vez de la apostasía y su primera carta, aunque habla más de la evidencia de un verdadero cristiano, por ejemplo, él dice que el que no guarda los mandamientos y dice que ama a Dios, el tal es mentiroso, porque el que ama a Dios debe guardar los mandamientos. Y aquí 1 de Juan 2:19 habla del espíritu del anticristo, habla de aquellos que se oponen a Cristo o que toman el lugar de Cristo, y esos son los que están entre nosotros, pero que no son de nosotros. Dice, salieron de nosotros, pero no eran de nosotros. Porque si hubieran sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros. Ahora, ese nosotros, Juan ya había dicho, ¿quiénes son nosotros? Los que no andan en tinieblas, sino en luz. Los que dicen que han pecado y confiesan su pecado, sobre los que Dios ha sido propiciación. Dice que, hijitos, esta cosa os escribo para que no pequéis, y si alguno hubiera pecado, abogado tenemos para con el Padre a Jesucristo el justo, en 1 de Juan 2:1. Él habla de estas evidencias, él habla de que el verdadero nacido de nuevo ama a su hermano. Esos son nosotros. Bueno, muchas sectas también dicen salieron de nosotros, pero no eran de nosotros. Pero ese nosotros es que estos de nosotros guardan los mandamientos de Dios. Yo no he visto una secta que guarde los mandamientos de Dios. Ninguna guarda los mandamientos de Dios. Y aquí está hablando, esos nosotros son los que guardan sus mandamientos. Pero algunos salieron de allí de nosotros, pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. Hermanos, en todo verdadero creyente ha sido implantado por Dios un principio que lo mueve al cumplimiento de aquellos deberes que pertenecen para perseverar hasta el fin. Es decir, hermanos, yo sé que yo tengo un deber con mis hermanos. ¿Y sabe qué es lo que me mueve a cumplir el deber con mi hermano? Mi amor hacia él y mi amor a Dios. Por eso es que nuestro actuar, el amor es una acción, algo que hacemos, algo que nos mueve a hacer, y lo que hacemos es lo que Dios dice que debemos hacer. Nos conocemos, nos exhortamos unos a otros, y para que pueda ocurrir eso tenemos que estar reunidos como iglesia. Así que, hermanos, eso es lo que nos mueve al cumplimiento. Y recuerden, hermanos, que cuando hablamos de santidad, todos nosotros antes éramos esclavos del pecado, y ahora Cristo nos libertó del pecado. Ahora el pecado ya no es nuestro Señor, nuestro amo, no es quien nos domina. Ahora hay un principio que nos domina, y es el principio que es el Espíritu Santo en nosotros, que nos mueve a ser santos y nos guía a toda santidad, nos guía a toda verdad. Así que todo aquel que persevera en los medios de gracia evidencia esto. Y todo cristiano, hermanos, cada vez desea conformarse más al carácter de Cristo. La semana pasada empezamos considerando las actividades públicas o corporativas que nos señalan Hechos 2, por medio de las cuales Dios nos da su gracia para poder crecer en santidad.
Hechos 2:42 dice, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Eso fue lo que vimos, ¿no? La perseverancia en la exposición pública de la palabra. Uno viene a un culto porque necesitamos que Cristo hable a mi corazón por medio de la predicación pública. Y hermanos, no hay una forma más efectiva en el cual la palabra es asimilada que es la predicación predicada por hombres fieles para que nosotros crezcamos en santidad. Es por medio de la cual Dios nos da su gracia. Y dice que perseverar en la doctrina de los apóstoles, pero también dice en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y las oraciones. Lucas nos dice que los creyentes de la iglesia primitiva perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Así que el primer deber que tenemos como creyentes es exponernos a la predicación pública a través de los hombres designados para dicha labor. Y en la enseñanza de hoy vamos a tratar el segundo elemento. Además de exponernos fielmente a la palabra de Dios pública, existe otra actividad necesaria, y aquí yo diría indispensable, si es que en realidad queremos crecer, si es que en realidad tenemos, como decía Cristo, todo cristiano, hay algo que no se puede quitar, que es una cualidad intrínseca de él tiene hambre y sed de justicia. Y si tiene sed de hambre y de justicia, esa hambre, esa sed lo va a mover a tener comunión fraternal con los hermanos. No solamente a escuchar la palabra. Existe otra actividad necesaria que hace parte de la reunión del pueblo de Dios y es la comunión fraternal. Hermanos, los verdaderos creyentes no soy, aquí hablo, recalco, señalen eso, los verdaderos creyentes no solo perseveraban en la doctrina de los apóstoles, sino que también perseveraban en la comunión unos con otros. Y eso es lo que deseo llamar la atención en esta mañana. Así que, como tenemos la responsabilidad de exponernos regularmente a la palabra de Dios, también tenemos la responsabilidad, nuestro deber como ciudadanos del reino de los cielos, de tener comunión con el pueblo de Dios. Eso no es una opción, no es algo que yo decida. No hay cristianos de segunda categoría, unos que sí tienen comunión y otros que no tienen comunión, porque a veces pensamos que yo soy de los cristianos que no me junto mucho con los otros, pero igual voy para el cielo. No. Estás manifestando, si esa es tu actitud, entonces estás demostrando que tú no eres parte del pueblo, porque si en realidad eres parte del pueblo de Dios, vas a desear estar unido al cuerpo, en comunión con el cuerpo. Y el deber de todo creyente no se limita solo a escuchar un buen sermón e irse, sino que también tiene el deber de interactuar con el pueblo de Dios. Tenemos que ser como la iglesia primitiva que perseveraba en la doctrina de los apóstoles y al mismo tiempo perseveraban en la comunión unos con otros. No es una cosa sin la otra, sino una cosa con la otra. Esos creyentes, hermanos, estaban fundamentados en la doctrina apostólica y evidenciaban notablemente el fruto de la enseñanza en su vida práctica con el amor y la comunión unos con otros. Hermanos, si no somos movidos a la comunión con nuestros hermanos, entonces la doctrina no está produciendo el fruto esperado. Porque algo que nos debe mover la doctrina predicada, y si la estás escuchando de una manera atenta, lo que debe producir esa semilla que ha sido implantada en tu corazón es el fruto, y uno de esos frutos es el amor por los hermanos. Por eso más adelante Lucas dice en Hechos 4:32 que una de las características de los creyentes de la iglesia primitiva era que eran de un solo corazón y un alma. Era evidente la comunión entre ellos. Ahora nos preguntamos, ¿qué relación tiene la comunión fraternal unos con otros con mi vida de santidad? O sea, yo quiero crecer en santidad, pero ¿qué relación tiene eso con la comunión unos con otros? ¿Cuál es el propósito de nuestra comunión unos con otros? ¿Qué es realmente tener comunión? Porque algunos pensarán, bueno, yo creo que solamente es venir a la iglesia y se acabó el culto y me voy. Porque algunos ni se despiden cuando se van de la iglesia. Hermanos, ese no es el espíritu cristiano. Ese no es el espíritu de amor que debe haber entre nosotros si realmente la obra de gracia ha sido operada en nosotros. La iglesia no es un lugar principalmente para encontrar compañía en nuestros momentos de soledad. No venimos aquí porque nos sentimos solos. Como si estoy solo en la casa, voy a buscar compañía en la iglesia. Y de hecho hay personas que lo mueve a venir a la iglesia es, no hay nadie en mi casa, entonces hoy voy a la iglesia. Y esa no debería ser la actitud.
No, hermanos, la iglesia es una reunión, una posada, como dice Juan Buña en El Progreso del Peregrino, una posada de peregrinos que se dirigen a la ciudad celestial, donde se reúnen unos a otros para animarse y para que de esa manera, en la exhortación, se consuelen mutuamente para crecer en santidad. No solamente es hallar una buena compañía, sino más bien es hallar compañía que nos ayude a crecer en santidad. Por eso es que, hermanos, en el día del Señor, cuando estamos entre hermanos hablando y conociéndonos, vamos a hablar de cosas piadosas que nos ayuden a crecer en santidad. No es hablar de cómo está la última moda, ni hablar de cómo está el dólar, ni el precio del café. No, este día, hermano, no es para hablar nuestras propias palabras, sino para hablar palabras santificantes. Es decir, es una compañía santificante. Es la comunión con hermanos por medio de la cual yo me santifico a través de lo que Él me comparte a mí y yo le comparto a Él. Es una comunión, obviamente, mutua. Por eso nuestro primer encabezado es esto. El primer encabezado, hermano, yo lo que pidió que tratáramos es que el tener comunión unos con otros es necesario e indispensable en nuestro proceso de santificación. Es decir, eso es lo que voy a tratar casi el tema, que nuestra comunión unos con otros es indispensable. Y la palabra indispensable, hermanos, es que es necesario y que sin esta cosa no puede ocurrir esto. Es necesario tener, si usted quiere crecer en santidad, es necesario que usted tenga comunión con los hermanos para crecer en santidad. Veamos en primer lugar que nuestro proceso de santificación se lleva a cabo, en el proceso de santificación se lleva a cabo el fortalecimiento de nuestras áreas débiles. En el proceso de santificación se lleva a cabo a través del fortalecimiento de las áreas débiles. Y hermanos, si hay algo claro en nuestro proceso de santificación, es que en él se lleva a cabo un fortalecimiento de áreas que nosotros a veces pensamos que somos fuertes y somos débiles más bien. Entonces, si vamos a crecer en santidad, se requiere que nuestras áreas débiles sean tratadas. El problema, hermanos, de muchos de que no quieren tener comunión con los hermanos es porque no quieren presentar sus debilidades. Ellos no quieren desnudar su corazón para mirar sus flaquezas. De hecho, hermanos, eso es una muestra de orgullo. El humilde es el que reconoce su condición real en la que está. Por eso él está dispuesto a abrir su corazón al hermano para mostrar las flaquezas y ese hermano pueda ver lo que él no ve para ayudarle a sustentar y a fortalecerse en esas debilidades. Para esto, hermanos, obviamente necesitamos de una comunión unos con otros. Imagínense, eso no puede pasar si el hermano llega acá a la iglesia, escucha la palabra y lo primero que hace es salir por esa puerta. No va a pasar, hermanos. Hay personas que piensan que la iglesia es solamente venir a escuchar un buen sermón y nos vamos para la casa. Hermanos, es mucho más que esto. Es mucho más que eso. Romanos 15:1 nos dice, y note que aquí hay un deber, eso lo estudiamos en la epístola de Romanos cuando vimos la serie, y hablábamos de los hermanos fuertes y los débiles. Y obviamente, cuando hablamos de los hermanos débiles y fuertes, no significa que hay unos más fuertes, sino que nosotros en alguna medida hay unos hermanos que son fuertes en unas cosas y débiles en otras. Y así como unos tienen fortalezas en unas cosas, son débiles en otras, y así mismo los otros. Dice aquí, así que los que somos fuertes, note esto, debemos soportar, sostener. Esta palabra soportar es sostener, apoyar. Es como, usted por ejemplo, tiene alguien sube a la escalera, usted lo apoya, ¿cierto? Lo sostiene. Es eso, vamos a sostener al hermano en su debilidad. Él no tiene la fuerza, yo tengo la fuerza que él no tiene para ayudarlo. Pablo dice que el deber, hermanos, de los creyentes fuertes es sostener la flaqueza de los débiles. Por eso él dice sostener, apoyar la flaqueza de los débiles, y note eso, y no agradarnos a nosotros mismos. Ay, pastor, es que a mí eso no me gusta, y la verdad a mí eso que meterme en la vida de los demás y que metan en la mía, a mí eso no me resulta agradable, pero aquí dice, y no agradarnos a nosotros mismos. El problema es este, que nosotros buscamos siempre lo que nos parece mejor para nosotros, pero no es agradarnos a nosotros.
es agradar a Dios. Hermanos, ¿acaso nosotros fuimos rescatados de la esclavitud del pecado para agradarnos a nosotros? No. Dice Pablo en 2 Corintios 5 que para que los que vivan ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Hermanos, pero sabemos que todos los creyentes de cierta manera somos fuertes en ciertas áreas y débiles en otras. Así que la responsabilidad de los fuertes es sostener a los débiles. Y hermanos, y eso va a ocurrir si usted es fuerte, ¿cómo va a fortalecer a los débiles si usted se va? Esta es la exhortación de Pablo en 1 Tesalonicenses 5:14. Voy a señalarles varias citas para que miren que esto no es un invento de los hombres, esto es de Dios. 1 Tesalonicenses 5:14 dice: también os rogamos, hermanos, que amonestéis a quienes, a los ociosos, a los perezosos que no andan de una manera adecuada, que alentéis a los de poco ánimo entre la congregación. Va a haber unos que están desalentados. Quizás un hermano lo estamos viendo últimamente con el rostro decaído cuando viene a la iglesia, y hay que acercarnos a él en el momento después de la predicación y poder hablarle para poder animarlo. También que sostengáis a los débiles. De nuevo otra vez Pablo dice: sostengan a los débiles y que seáis pacientes con todos. Y hermanos, y si hay algo que debemos hacer es pacientes con todos. Hay hermanos que se le exhorta una otra vez y siguen en las mismas, y ahí es donde nos toca ser pacientes. Ahí Dios desarrolla por medio de nuestros hermanos el amor en paciencia. ¿Se acuerda que Pablo dijo en 1 Corintios 13, hablando del amor, dice que el amor todo lo sufre, todo lo espera? El amor no busca lo suyo, pero el amor es paciente. Es paciente. Cuando amamos a nuestros hermanos somos pacientes. ¿Qué es amar? Amar es hacer lo que la ley dice que debo hacer con el otro. Si la ley te dice, debes animar al hermano, debes exhortar al hermano, debes sustentar al hermano en las áreas débiles. Si tú no estás haciendo eso, no estás amando. No estás cumpliendo la segunda tabla de la ley, por lo tanto eres transgresor de la ley. ¿Cómo se le llama al transgresor de la ley? Pecado, pecador. Es necesario que nos amonestemos a los ociosos, que alentemos a los de poco ánimo, que sostengamos a los débiles, que seamos pacientes para con todos. Fuera de la interacción del pueblo de Dios no tenemos quien nos ayude a sostener nuestras debilidades, hermanos. No hay fuera. Una persona, hermanos, del mundo no nos va a dar un consejo bien provechoso para nuestras almas. No nos va a dar un consejo que nos ayude para caminar fielmente y crecer en santidad. No, al contrario. Nos va a llevar a desobedecer y a desanimarnos en obedecer a Dios. Como dice el libro de Eclesiastés 4:10 dice: ay del solo, que cuando cayere no habrá segundo que lo levante. Pero algunos quieren vivir apartados del cuerpo de Cristo. Y una persona, hermanos, que no se involucra con la iglesia local, que no tiene comunión con los hermanos, no puede crecer en santidad, porque ¿quién va a sostener sus flaquezas? ¿Quién? Si no tiene quien le ayude, si no tiene quien le haga ver su pecado, si no tiene quien le anime, no le consuele. Pero en segundo lugar, hermanos, la santificación requiere que tratemos con nuestro pecado remanente. Lo primero es nuestras debilidades. Lo segundo es que la santificación requiere que tratemos con nuestro pecado remanente. Todo verdadero creyente cristiano tiene ahora un principio de santidad, y ahora el pecado ya no reina sobre él, pero el pecado todavía mora en él. Y hermanos, la santificación requiere que tratemos con ese pecado remanente, y la comunión unos con otros nos ayudará a tratar con el pecado que muchas veces no percibimos por nosotros mismos. Nosotros a veces somos ciegos para mirar nuestra propia maldad. Cuando David decía: Señor, líbrame de los pecados que me son ocultos, esa oración se iba a responder cuando en el contexto de la comunión con los hermanos, un hermano pudiera señalarle su pecado y exhortarle y decir: mira, hermano, usted ha pecado en eso. ¿Se acuerda que David pecó? Y aunque era un pecado muy evidente, tuvo que hablarle el profeta Natán para señalarle que él era pecador. Pues así nos pasa a nosotros, hermanos. Muchas veces en los recónditos o escondrijos de nuestro corazón escondemos cosas que pensamos que estamos bien, pero como no nos reunimos con el pueblo de Dios, hermanos, ¿quién nos va a señalar nuestra maldad? ¿Quién nos va a exhortar para saber si realmente estamos caminando en rectitud y justicia?
El problema es que mantenemos lejos de la luz del pueblo de Dios y por eso no hay nadie que nos señale realmente nuestra maldad. Hermanos, debemos tener cuidado con el pecado porque el pecado es muy sutil, el pecado se camuflajea, se mimetiza. Ustedes ven, por ejemplo, esos soldados que en medio de la jungla se untan de verde, se ponen un traje que se confunda entre la naturaleza, los árboles y las hojas, para que ellos no ser vistos, detectados, o sea, para ser difícilmente detectados o percibidos. Pues el pecado también se camuflajea, hermanos, se mimetiza. Y muchas veces Dios va a utilizar mi hermano en la fe para poder descubrir ese pecado que yo no estoy viendo, Dios va a contestar la oración, líbrame de los pecados que me son ocultos, usando a un hermano. Hermanos, nosotros tenemos un corazón engañoso y perverso. Usted puede decir, bueno, es que yo no me siento tan mal, yo creo que yo estoy bien. Hermano, el corazón es engañoso. El corazón es engañoso. Tú piensas que estás bien, pero tal vez no está bien. Por eso dice Pablo, el que se cree estar firme, mire que no caiga. Hermanos, muchas veces creemos que estamos firmes cuando realmente no estamos firmes ni somos fuertes. Pero ¿por qué nos hemos engañado? Porque no hemos dejado que Dios actúe, hermanos. Si usted está orando, Señor, líbrame de mis pecados que me son ocultos, y usted no se reúne con el pueblo de Dios, esa oración nunca va a ser contestada. Porque el Señor va a utilizar medios para llevar a cabo esa respuesta a esa oración. Así que el pecado se oculta y fácilmente, muchas veces es difícil de percibir, pero Dios sí puede ver claramente, hermanos, la maldad de nuestro corazón. Él conoce nuestros pecados más ocultos, aquellos pecados que se ocultan en lo más escondido de nuestro corazón. Por eso es que Dios, en su infinita bondad hacia nosotros, nos hace ver los pecados ocultos por medio, a veces, de las pruebas o de una forma que no podemos entender, pero por regla general, el método de Dios hacernos ver nuestra maldad es con el propósito de tratarlas con ellas de manera bíblica. Por ejemplo, y eso es lo que decíamos con los hermanos. Los hermanos van a hacer de manera bíblica, ellos van a llamarlos y van a decir, hermano, tú has pecado aquí. Y ese hermano quizás se sorprenda, yo no me había visto ese error, no me había visto ese defecto. Y lo que Dios hace para que podamos darnos cuenta de ese pecado es hacer que nuestro pecado sea manifiesto a otros. Noten lo que dice Hebreos 3, 12 al 13. Y aquí habla en el contexto de esto, para que nadie se aparte del Señor, debemos exhortarlo. Dice en Hebreos 13, 12, 13, 3, 2 al 13, perdón, capítulo 3, versículo 12 al 13, dice, mire el consejo que da el autor de Hebreos, mirad, hermanos, que no haya ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo, o sea, para apostatar. Cuidado, porque en el corazón quizá esta persona está albergando amargura. Dice el versículo 13, entonces, ¿qué debemos hacer para que esto no ocurra? Antes, exhortaos los unos a los otros cada día. Y este exhortarnos los unos a los otros cada día, ¿en qué contexto está? En la comunión unos con otros. Es ahí, en ese contexto, hermanos. No podemos exhortarnos a menos que estemos en comunión unos con otros, reunidos. Dice, entre tanto que se dice, ahora lo que dice este autor de Hebreos, dice, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. Lo que está diciendo es que si esa persona no se expone a la comunión de los santos, no va a ser exhortado, no va a ser señalado su pecado, y por lo tanto ese pecado va a abrigar su alma de tal manera que va a endurecer su corazón y lo va a arrastrar a la apostasía, lo va a arrastrar lejos de Dios. Hermanos, aquí nos está diciendo que nuestra responsabilidad es involucrarnos unos con otros y que podamos darnos cuenta de alguna clase de corrupción que hay en nuestros hermanos, en la vida de nuestros hermanos, con el fin de exhortarlos en el instante apropiado antes de que el pecado haya endurecido su corazón. Hermanos, y cualquier hermano que ama realmente a su hermano no va a permitir que el pecado endurezca el corazón del otro hermano. Eso es falta de amor.
Hermanos, una iglesia que tiene amor es una iglesia que señala el pecado. Porque sabe que el pecado es nocivo, que el pecado endurece, que el pecado aparta de Dios, hermanos, que el pecado arrastra a muchas personas al infierno. Hermanos, no es amor el que es permisivo con estas cosas y no le dice nada a la congregación. Por esa razón es que debemos tener comunión con nuestros hermanos para que podamos ver cuando nuestro hermano está decayendo y percibir cuando algo en nuestro hermano no está andando bien y podamos amonestarle a tiempo antes que su corazón se haya endurecido por ese pecado. Y como podemos decir, ya no haya nada que hacer, porque termina lejos de nosotros, termina lejos de nosotros. Así que necesitamos involucrarnos unos a otros para tratar con el pecado remanente que muchas veces pasa desapercibido en nuestras vidas con el propósito de ser exhortados, note esto, en amor, en amor. Teniendo comunión unos con otros podemos ver lo que somos. Hermanos, si quieres, subraya esto. Debemos tener comunión unos con otros para poder ver lo que realmente somos. Porque muchas veces queremos ser lo que no somos. ¿Y por qué pasa eso? Porque no estamos en comunión con los hermanos. Y eso es precisamente lo que Dios desea, hermanos, que realmente veamos cómo somos. Cuando vivimos de cerca los unos de los otros, es que podemos darnos cuenta de lo que somos. Nadie de lejos sabe quién es, cómo es, ¿no? Pero cuando comenzamos a abrir nuestro corazón, nos damos cuenta. Por ejemplo, uno como mi esposa puede decir que yo tengo una buena relación con mi suegra. Y es verdad, puede ser que sí, pero de lejos, toda relación es buena, ¿cierto? Pero que conviviendo con ellos, que viviendo, ahí las cosas ya no son las mismas. Ahí sí vamos a conocernos cómo somos cuando estamos cerca el uno al otro. Hermanos, cuando usted tiene comunión con los hermanos, usted se va a dar cuenta de quién es usted y quién son los demás. Es la única manera que podemos ver eso, hermanos. Pero de lejos, difícilmente sabrá quién es usted y quién son los hermanos. De hecho, por eso dice que tengamos paciencia unos con otros, que soportemos a los débiles, porque hay muchas debilidades en nosotros que tenemos que soportar de los hermanos, pero no solamente soportarlos, sino que tenemos que exhortarlos en esas debilidades para que ellos se repongan en el camino del Señor, rectifiquen. Así que teniendo comunión unos con otros podemos ver lo que somos. Cuando vivimos de cerca los unos de los otros podemos darnos cuenta de que realmente somos, y es ahí donde nos comenzamos a amonestar en amor. Y hermanos, yo sé que usted cuando llegó a esta congregación al principio estaba contento y gozoso, pues, porque apenas nos estaba conociendo, pero usted ya se habituó a vernos todos los días. Y ya dice, pero ya el hermano ya lo he visto. Eso es como cuando el que se casa, uno se casa enamorado y todo eso, pero todos los días viendo la misma cara. Tal vez alguien diga, no, pues que ya me acostumbré y ya conozco demasiado, y ahora comenzamos en ese amor de paciencia, de que comenzamos a ver más grandes los defectos del otro. Y comenzamos a soportarlos en amor y comenzamos a ayudar a la otra persona en los defectos que le estamos viendo. Pues eso pasa en la iglesia, hermanos. Cuando estamos reunidos, lo que estamos tratando de hacernos es fortalecernos, pero ¿cómo va a pasar eso si no nos conocemos? Hay muchas flaquezas, hermanos, que usted no sabe. Yo tengo muchas flaquezas también. Yo soy débil en algunas cosas que usted, quizás si me conociera de cerca, me sería de gran bendición para mí, porque me la señalaría. El pecado es tan astuto, hermanos, que a menudo no percibimos cómo algo que es lícito para otros se vuelve algo pecaminoso en nuestras vidas. Hasta que un hermano viene y nos amonesta amorosamente y nos hace ver nuestra maldad que nunca habíamos visto. Y cuando oramos como el salmista, Señor, ¿quién podrá entender sus propios errores? Líbrame de los que me son ocultos. Dios responderá muchas veces esa oración por medio de la exhortación de ¿quién? De un hermano. Y fuera de esa unión fraternal, unos con otros, difícilmente esa oración será respondida. Por ejemplo, dice en Gálatas 6, 1 al 2. Gálatas 6, 1 al 2 dice, hermanos, y está hablando en el contexto de una comunión de una iglesia. Si alguno fuere sorprendido en algunas faltas, mire que es sorprendido, o sea, no esperábamos esto del hermano, pero ahorita estamos viendo esto.
Vosotros que sois espirituales, la palabra espiritual es aquí maduros, ¿qué deben de hacer con ese hermano que miraron esa falta? Restaurarle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Y noten esto: sobrellevar los unos las cargas de los otros y cumplir así, ¿quién? La ley de Dios. ¿Sabe? Aquí está amando. Y al amar y al exhortar a esta persona que miró esta falta, al exhortarlo con un espíritu de mansedumbre, ¿sabe qué está haciendo? Amándolo, porque ¿cómo lo ama? Cumpliendo la ley de Cristo en él. Pablo aquí, hermanos, da por sentado en primer lugar que el que ha sido sorprendido en alguna falta está involucrado en la vida de la iglesia, es decir, está involucrado, él está en comunión, él es exhortado porque los hermanos lo han conocido y pudieron señalar su error y lo llaman ahora a solas y lo reprenden. Él está en comunión con los hermanos, ya que no se podría notar su falta si él no estuviera involucrado. Hermanos, ¿será que un hermano que termina aquí el culto y se va de una vez para la casa, podemos conocer sus falencias, sus errores? No, no se puede eso. Se está hablando aquí, da por sentado Pablo que él está en la comunión con los hermanos, pero si ese hermano no habla con nadie, sino que inmediatamente termina el culto, sale para su casa y no habla con nadie, ni siquiera se despide, difícilmente podrá hacerse esto. Y lo que va a pasar es que esa persona, su pecado lo irá endureciendo, porque su pecado oculto seguirá allí, ya que no hay forma de restaurarla. Hermanos, nosotros, por eso la iglesia no es un museo de santos. Somos santos, pero no es un museo de santos. La iglesia es un hospital de enfermos, donde cada uno necesitamos ver las heridas que tenemos que sanar. Y también aquí debemos brindar la medicina que Cristo nos da para poder sanar esas heridas. Por eso decía el salmista que el justo me reprenda es bálsamo para mi vida. Que el justo me reprenda. Hermanos, ¿y quién es el justo? El que ha sido justificado, el que ha sido salvado. En segundo lugar, en este texto de Gálatas 6, Pablo da por sentado que los que lo restauran están involucrados también en la vida del hermano. Obviamente, ¿cómo lo van a restaurar si están fuera? Recuerden, hermanos, ustedes se acuerdan la historia de Caín. De hecho, en 1 Juan 3 nos dice que Caín era del diablo porque aborrecía a su hermano. No solamente porque fue homicida en el caso de que le quitó la vida, sino que era homicida en el sentido de que este hombre no estaba cuidando de la vida de su hermano. Hermano, una persona que dice ser cristiana y no cuida de la vida espiritual del hermano es un homicida. Eso es ser homicida, hermano. ¿Se acuerdan que Caín dice que recuerden la respuesta que Caín le dio a Dios cuando Dios le preguntó por su hermano? Caín respondió: no sé, ¿soy acaso yo guarda de mi hermano? ¿Acaso usted contesta de eso? Mire, una manera de que usted salga de aquí y Dios le está pidiendo cuentas por el hermano, usted está diciendo, aunque no lo diga en su corazón, usted está diciendo: ¿yo soy acaso guarda de los demás? Eso es ser homicida, porque también en el 6º mandamiento es violado cuando no velamos por la preservación de la vida del hermano. Hermano, y tú estás permitiendo que el pecado lo arrastre a la muerte eterna. Hermano, ser indiferente a la vida de nuestro hermano cuando vemos que el pecado lo está destruyendo es ser homicida a los ojos de Dios, porque tú estás siendo indiferente. Caín como homicida respondió: ¿soy yo acaso guarda de mi hermano? ¿Acaso eso es lo que estás albergando tú en el corazón como Caín? Y hermanos, si esto manifiesta que estos son hijos del diablo, porque Juan dice que Caín era ¿de quién? Del diablo. Hermanos, dentro de la iglesia los hermanos son guardas los unos de los otros. Y usted tiene que involucrarse en la vida del hermano y tiene que preocuparse por su vida, hermano, y si no lo hace, estás pecando contra Dios. Es ahí donde podemos exhortarnos, donde podemos restaurarnos unos a otros. Y en tercer lugar, hermanos, nuestra santificación también involucra el desarrollo de aquellas virtudes y deberes que hacen parte de la vida cristiana. No solamente nos señalan las falencias, sino también involucra el desarrollo. O sea, nuestra santificación también involucra el desarrollo de aquellas virtudes y deberes que hacen parte de la vida cristiana. No solamente debemos ser fortalecidos en las áreas débiles
y mortificar el pecado que aún mora en nosotros, sino que también debemos desarrollar aquellas virtudes y nuestros deberes que envuelven la vida cristiana. Es decir, hermano, usted debe fructificar, usted debe ser más humilde, tener más gozo, más paz. Esas cosas deben ser evidentes. Y el contexto en que debemos desarrollar esas virtudes, imagínense cuál es. En la comunión, unos con otros. Hermano, ¿será que una rama de un árbol va a producir frutos lejos del árbol? Hermano, lejos del cuerpo de Cristo nadie puede fructificar. Romanos 15:14 dice, Pablo dice, pero estoy seguro de vosotros, hermanos míos, de que vosotros mismos, note esto, estáis llenos de bondad. Está hablando de las virtudes que se han desarrollado en ellos. Dice, ustedes están llenos de bondad, llenos de todo conocimiento, de tal manera que podéis amonestaros, alentaros y exhortados a incentivar a lo bueno los unos a los otros. Mire, ¿qué debemos hacer? Debemos incentivarnos a las buenas obras. Debemos incentivarnos a hacer lo que es correcto. Pablo, al decir que están llenos de toda bondad, de todo conocimiento, está diciendo que la madurez espiritual de esos hermanos los capacita para exhortar, para alentar, para motivar al hermano a que desarrolle sus virtudes cristianas. Hermanos, debemos animar a los hermanos a que vivan como Dios manda. Y sabe, hermanos, no solamente con lo que hablamos, sino con el ejemplo que damos. Por ejemplo, si usted es de los que invita, hermano, me lo animo a venir al culto de la tarde y usted no viene, obviamente eso es contradictorio. Usted está destruyendo con sus pies lo que está haciendo con sus manos. No desanime, anime a esas personas a obedecer a Dios, no los desanime a desobedecer. No sea piedra de tropiezo para aquellas personas que realmente lo quieren y usted en lugar de animarlo a seguir las cosas de Dios, lo desanime. Hermanos, que no sea como aquellas personas que dicen, sí, eso dice allí, pero no hay que tomárselo tan a pecho las cosas de Dios. Y desaniman al otro. No, hermanos, no debemos prestar nuestra boca al enemigo. Como dijo, ¿se acuerda cuando Pedro le dijo al Señor Jesucristo, cuando Jesucristo dijo que es necesario que el Hijo del Hombre, por voluntad, tiene que hacer la voluntad del Padre, tiene que ir a Jerusalén y va a ser muerto? ¿Y sabe qué dijo Pedro? Ten compasión de ti, Señor. ¿Y qué le dijo el Señor Jesús? Ay, Pedro, sí, esto está bien, pero yo voy a hacer... No, vete de mí, Satanás. ¿Sabe? Porque está impidiendo que él hiciera la voluntad de Dios. Cuando una persona, hermanos, impide que otro haga la voluntad de Dios y lo desanime a hacerlo, se está prestando para prestarse como la boca de Satanás, del enemigo. Que no seas tú piedra de tropiezo. Hermanos, ay de aquellos que hacen tropezar a uno de estos pequeños, mejor le fuera no haber nunca nacido, dice el Señor. Mejor le fuera que se amarrara una piedra de molino y se echara al fondo del mar. Estas cosas son delicadas, hermanos. Por un lado se nos cohíbe esto, pero por otro lado se nos demanda, hermanos, esto no es lo que debes hacer, desanimarlos, pero el deber tuyo es animarlos. El deber tuyo es con tu ejemplo animarlos a que ellos hagan lo que Dios manda. Hermanos, Dios nos capacita y estos hermanos maduros entendían eso. Y esto es lo que dice el autor de Hebreos en Hebreos 10:24. Dice, considerándonos unos a otros, pero note esto, para estimularnos al amor y a las buenas obras. Debemos estimularnos a hacer buenas obras. Ya dijimos cuáles son las buenas obras. Las que es conforme a la voluntad de Dios, en el poder de Dios, motivados por el amor a Dios, para la gloria de Dios. Esas son las buenas obras. Debemos tener comunión unos con otros para eso, hermanos, para que los hermanos, imagínense que nos estimularan, hermanos, no, esa no es la vida. Usted debe vivir de acuerdo a lo que Dios manda. El mandamiento no solo lo cumplimos verbalmente, sino también con nuestro ejemplo. Nuestra vida dice mucho a las personas nuevas que vienen. Mire, muchas personas no vienen al culto de la tarde, pero ¿por qué? Nuestro ejemplo los desanima. Pero si usted vive distante del pueblo de Dios, usted no podrá obedecer este mandamiento y tampoco podrá ser estimulado y exhortado con el ejemplo de los demás hermanos. Hay personas que se alejan de la iglesia y están esperando, es que no me visitan. Pero ella está reclamando, es que no tienen amor. Ella es la que no tiene amor porque busca lo suyo y el amor no busca lo suyo. El amor busca dar en vez de recibir.
Pero ellos esperan que estén dándole. Y de hecho, el que ama busca el pueblo de Dios, porque es el nido de amor que Dios ha creado para todos los salvos. Usted no podrá desarrollar las virtudes cristianas si vive distante del pueblo de Dios. Usted no puede crecer en amor, no podrá crecer en las buenas obras de esa manera. Si usted está lejos del pueblo de Dios, ¿cómo podrá ser estimulado en amor y en las buenas obras? ¿Y cómo podrá estimular a otros en las buenas obras? No podrá ni lo uno ni lo otro. Pero veamos en cuarto lugar, que la santificación implica también conformarse cada vez al carácter de Cristo. La santificación implica conformarnos más al carácter de Cristo. Y hermanos, debemos ver a Cristo como es representado en las Escrituras, pero también debemos verlo como es representado en la vida de otros. Pablo, hablando a los creyentes de Corinto, le dice, ¿se acuerda que le digo, sed imitadores de mí como yo de Cristo? Hermanos, nosotros debemos vivir de esa manera, que otros nos imiten a nosotros, porque nosotros estamos imitando a Cristo. Pregúntase qué haría Cristo en cualquier circunstancia, porque de eso debemos nosotros señalar. Y en Filipenses 3:17 Pablo dice lo mismo. Hermanos, sed imitadores de mí y mirad a los que así se conducen según el ejemplo que tenéis en nosotros. Pablo no solamente dice que él es el ejemplo a imitar, sino que hay otros hermanos maduros que son ejemplo para los demás miembros de la Grey, sean imitándolos a ellos. Así que Pablo, hermanos, no se presenta solamente como un ejemplo, sino también a otros dignos de imitar para ser como Cristo. De hecho, la santidad es que conformarnos ¿qué? Al carácter de Cristo, pero también nos conformamos no solamente viendo a Cristo a través de su palabra, sino a través de la vida de mis hermanos. Entonces, hermanos, habiendo visto cómo la comunión unos con otros influye poderosamente en nuestra vida de santidad, veamos por último, de manera de conclusión, algunas aplicaciones prácticas. Y hermanos, por favor, abran un poquito la puerta que está haciendo calor. Entonces, vamos a mirar, hermanos, viendo la comunión, cómo fluye, cómo repercute en nuestra vida de santidad. Veamos algunas aplicaciones prácticas y advertencias entre la relación que hay de la santificación y nuestra vida de comunión unos con otros. Algunas aplicaciones y advertencias de esto, hermano. En primer lugar, hermanos, yo quiero que usted examine su corazón a la luz de esto, hermanos. El creyente que vive distante del pueblo de Dios estará continuamente engañado respecto a la condición de su alma. El creyente que vive distantemente del pueblo de Dios estará continuamente engañado con respecto a la condición de su alma. Aquí no estamos hablando solo de venir a la iglesia, sino también de tener comunión con los hermanos de la fe. Porque muchos pueden venir a la iglesia y no tener comunión con nadie de manera bíblica. Una persona que vive así será tentada a creer que ella está bien espiritualmente porque no tiene quien le haga ver su pecado que ella no está viendo. Porque ella está bien espiritualmente, cree estar espiritualmente bien porque no tiene quien le señale su pecado. Es relacionándonos con los hermanos de la fe. Ahora, no es que los hermanos de la fe sean perfectos. Ellos también tienen errores también. Pero Dios le ha placido así que, aunque son imperfectos, es que podemos darnos cuenta, hermanos, realmente de la condición de nuestra vida espiritual. Y Dios ha querido que esto sea de esta manera. Él le ha placido así. Nosotros, ¿quiénes somos para cambiar la forma de Él? Es en esa comunión con otros que podemos darnos cuenta si estamos creciendo en santidad. Por ejemplo, hermano, ¿cómo sabes que has crecido en paciencia cuando no soportas al hermano? ¿Cómo has crecido en amor y en sabiduría si no tienes que consejo darle al hermano que está desanimado? Uno crece en conocimiento y, bueno, gracias a Dios, porque yo antes no tenía mucho que decirle a los hermanos, pero ahora veo que he crecido porque te puedo darle un buen consejo. Sabes que has crecido y solamente en ese contexto, esa comunión, vemos ese crecimiento en santidad. Pero si te alejas de la familia de Dios, serás tentado a engañarte continuamente de quién eres en realidad. En segundo lugar, hermanos, otra exhortación que quisiera dar es que el creyente que vive distante del pueblo de Dios será arrastrado por el egoísmo y ese egoísmo repercutirá en la manera de vivir su vida cristiana. El creyente que vive distante del pueblo de Dios será arrastrado por el egoísmo
Y ese egoísmo repercutirá, hermanos, en la manera de vivir su vida cristiana. Hermano, esta persona es la que ora solo por sus necesidades. Señor, dame el pan mío, dame el sustento diario para mí, dame la salud a mí, pero esa persona, y una de las muestras es que no le gusta venir a los cultos de oración. ¿Por qué? Porque solamente pide para sí. Hermanos, por cierto, en la oración modelo del Señor Jesucristo, noten que la oración no dice Padre mío, sino que Padre nuestro. Habla de un grupo en plural. Está implicando no solo que debo pedir por mis necesidades, sino por las necesidades también de otros. Ahí dice también, venga a nosotros tu reino. Dice, no venga a mí tu reino, no, a nosotros. De nuevo el plural. Y el pan nuestro de cada día, dándolo hoy. Otra vez, una vez más plural, está diciendo el pan mío y el pan de los otros. Perdona nuestras ofensas, no perdona mi ofensa, sino nuestras. Está incluyendo también a otros. Así que esta oración modelo del Señor Jesús nos está señalando que somos miembros de una familia, de un grupo de personas. Ese somos nosotros. Y que debemos orar los unos por los otros. Por ejemplo, Pablo en Efesios 6:18, orando por todos, ¿quién? Por todos los santos. Es una exhortación. Y esta clase de actitud afectará terriblemente en una vida miserable si no lo estamos viviendo así. Esa clase de personas solo vive pensando en lo que le pasa a ella y en sus necesidades y solo piensa en ella. ¿Y sabe? Estas personas, mire cómo van a manifestar su egoísmo. Ellas solamente piensan en ellas, es que yo. Y esas personas comienzan a decir, es que no me aman en la iglesia. Eso es egoísta. No me aman, no me visitan, no me dan, aquí tienen favoritismo, no me llaman, no me tienen en cuenta. Hermanos, todas esas cosas que brotan de los labios es una expresión de egoísmo. La Biblia enseña, hermanos, que el amor no busca lo suyo. Y dice Pablo en Filipenses 2:4 que no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de nosotros. Cuando nos centramos en nosotros mismos, venimos a ser unos miserables. Venimos a ser unos miserables. Dios no bendice un corazón egoísta. Porque de hecho, hermanos, Dios nos cambió el corazón para dar amor, porque nos ha dado amor para dar, no amor esperar. O sea, el que tiene mucho, ¿qué espera recibir si ya tiene mucho? Nosotros damos de lo que tenemos, de eso damos. En tercer lugar, el creyente, para pasar, antes de pasar al tercer punto, o sea, hermano, ¿usted a qué viene? ¿Por qué quiere tener comunión con los hermanos? Para manifestar el amor que Dios le ha dado en su corazón. Usted quiere manifestarlo a ellos. En tercer lugar, el creyente que vive distante del pueblo de Dios se halla en peligro y en detrimento de su alma. El creyente que vive distante del pueblo de Dios, hermano, está en un peligro gravísimo y en detrimento de su alma. Por eso el Señor en su gran sabiduría dijo, no es bueno que el hombre esté solo. Y aunque esto lo haya dicho en el contexto del matrimonio, pero este texto contiene un principio general, hermano, no es bueno que el hombre esté solo. No es bueno que un hombre viva su vida cristiana solo. Si en realidad usted desea crecer en santidad, es necesario que usted persevere en la comunión unos con otros de manera bíblica. No es solo buscar la compañía de momentos de soledad y pasar tiempos divertidos, porque algunas congregaciones se han vuelto lugares de entretenimiento, pero no lugares de crecer en santidad. Y hermanos, usted necesita escuchar y ser exhortado. Hermanos, estamos refiriéndonos aquí a una compañía real y genuina con creyentes que quieren de verdad que usted crezca en santidad, de estar involucrados en el ministerio del pueblo de Dios y que podamos cuidar de otros mientras otros cuidan de nosotros. Para finalizar, quiero preguntarte lo siguiente. ¿Está usted teniendo esa clase de relación santificante con otros creyentes? Pregúntese usted en su corazón. ¿Está usted teniendo esa clase de relación santificante con otros creyentes? Porque eso dice mucho de usted. Si usted es creyente o si usted no lo es. Porque un creyente que ha sido transformado por el poder de Dios busca estas cosas. Buscar la paz y la santidad sin la cual nadie verá al Señor. Segundo, hermano, ¿está usted dispuesto a tener esta clase de comunión?
¿Está usted dispuesto a tener esta clase? ¿Va a trabajar por ello? Y más aún que vamos a empezar un nuevo año. Examínese a la luz de este año. ¿Usted realmente ha cultivado un deseo por tener más comunión con los hermanos, unos vínculos más estrechos con ellos? O en su corazón hay una voz que te dice, yo no quiero que se metan con mi vida. Sí, porque hay algo que en el corazón dice, no, a mí no, eso que me metan en mis asuntos, a mí eso no me gusta. Hermanos, debo aclarar que esto no es una opción, esto es un mandato de Dios. Si usted dice pertenecer al cuerpo de Cristo y a su iglesia, esto no es opcional. Imagínense que David, un hombre conforme al corazón de Dios y que pecó, cuando le enseñaron el pecado, él no dijo, Natán, yo no quiero que me metan en mi vida. No, él no dijo eso. Un hombre conforme al corazón de Dios recibió la exhortación de buen agrado y se sintió indigno de lo que él había hecho. Hermanos, debo aclarar que usted debe meditar mucho en estas cosas. Si usted dice ser cristiano y no vive de esta manera, se está engañando. Se está engañando si cree que es creyente. Porque esta es la vida que identifica a todos aquellos que pertenecen a Cristo. Todos aquellos que pertenecen a Cristo, una cualidad que hacía parte intrínsecamente de ellos es que perseveraban en estas cosas. Así que hasta ahora, hermanos, hemos visto dos cosas. Los verdaderos cristianos, creyentes, perseveran en la exposición pública de la palabra del Señor, expuesta por hombres fieles que Dios ha designado. Pero en segundo lugar, hoy vimos que también, hermanos, esa vida de santidad crecerá en la comunión con los hermanos unos con otros, exhortándonos en amor y exponiéndonos para que Dios obre en nuestra santidad. Que Dios nos ayude, hermanos, y que Dios haya hablado a su corazón en esta mañana. Vamos a orar.